y luego de esta gran movilización juvenil al poder, en medio de procesos constituyentes que no prosperaron. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, pero por lo pronto todo hace suponer que habrá una buena relación con nuestro vecino país del sur y habrá que mirar con cuidado el tema migratorio, por supuesto, en la frontera. Pero ya nos acompaña aquí en los estudios el señor Enrique Valderrama, candidato presidencial por el partido aprista. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que lo recibimos aquí en el programa. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, un honor, un gusto. No, muchas gracias nuevamente. Y la primera pregunta sobre la reflexión de los partidos. Usted es el candidato ganador, ha sido bastante cauto y respetuoso cuando ha comentado su triunfo porque ha reconocido que usted no gana con una diferencia, sino que hay tres propuestas, por lo menos, que llegan bastante... Cuatro, diría yo. Cuatro bastante ajustadas, ¿no? ¿Cómo analiza lo que ha ocurrido con Acción Popular? ¿Cómo mira usted desde otro partido histórico lo que ocurre en Acción Popular? Con profunda pena. Yo siento un respeto institucional al partido del arquitecto Belaúnde, además un demócrata a carta cabal, y lamentable lo que está sucediendo. Una pena para el país también que ellos no puedan tener un proceso de relanzamiento político participando en las elecciones, porque creo que habían hecho algunos esfuerzos incluso por limpiar a estos elementos que se habían casi infiltrado en sus filas, llamados los niños, que fueron pues un episodio vergonzoso, y lamentablemente las disputas internas han hecho que no participen. Yo lo lamento muchísimo y ojalá que tengan la posibilidad de unificarse y lógicamente pronto volver a inscribirse, ¿no? De acuerdo. Ahora vayamos a sus propuestas. Usted ha dicho que varias cosas me han llamado la atención. Por ejemplo, cuando dice que, acá había anotado la primera pregunta con relación a, dice, hay que llegar a julio con una iniciativa legislativa para ponerle fin a un tema gravitante que es el de la minería ilegal. Usted dice claramente, ¿no? Más allá de discutir sobre Reinfo, hay que llegar a julio con una propuesta, es decir, con una ley MAPE. Yo creo que definitivamente hay que reflexionar en principio que el Reinfo no ha sido una solución, que ha sido patear el problema para más adelante, que definitivamente no podemos seguir en el estado que estamos y lógicamente hay que hacer un esfuerzo, primero, de un enfoque claro desde el punto de vista ambiental, que va a ser lo fundamental para nosotros desde la perspectiva, digamos, histórica del APRA. Quiero recordar que de la Torre instauró el Día de la Planta en el Perú en 1925. Ambiental y laboral. Y obviamente también, digamos, vamos a plantear una posibilidad de formalización para la pequeña minería y vamos a perseguir y ser absolutamente estrictos con toda la fuerza del Estado, policía, órganos de justicia y ejército contra la minería ilegal. Y vamos a plantear a aquellos que sí quieren formalizarse definitivamente posibilidades para hacerlo. Pero la iniciativa ustedes la van a llevar. ¿Ya la tienen desarrollada? ¿La tienen esbozada? ¿Quién es su equipo de Estamos construyéndola. trabajo? Ahí estamos trabajando, por ejemplo, con César Peirano, que es un economista muy inteligente, que conoce mucho los temas mineros. Nos está asesorando también el consultor Iván Arenas, que conoce muchísimo el tema también minero. Y lógicamente vamos a llegar con una propuesta concreta que además no va a ser producida únicamente en el escritorio, sino va a ser conversada con los diferentes actores de la sociedad. Digamos que esta sería una de las primeras acciones de un eventual gobierno aprista, presentar esta iniciativa legal al Congreso. Yo diría que son dos. Dos. Esa y lógicamente un paquete normativo también para abordar el principal problema, que están conectados, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Que es el asunto de la inseguridad ciudadana. El APRA va a proponer un shock de seguridad ciudadana que definitivamente va a contener 5 elementos que tienen que aplicarse a la vez. Y digo que están conectados porque lógicamente de lo que ocurre, por ejemplo, en Patás o en algunas otras zonas, tienen definitivamente que ver con otras actividades ilegales que hoy día están financiando también al crecimiento de la minería ilegal, sobre todo, ¿no? Habla de 5 ejes: sí. Reforma policial, modernización del INPE, ¿no? Nuevos controles fronterizos, incluso con participación de la Fuerza Armada, modificaciones al sistema de justicia, ¿no? Y mayores sanciones penales. Pero me llama la atención cuando usted se refiere al Congreso y le atribuye haber sido gestor de intereses de economías ilegales. Y me gustaría que nos explique quiénes en el Congreso, cuáles intereses y qué economías ilegales. Bueno, yo creo que definitivamente ha habido una flexibilización, vamos a hablar en términos generales, para evitar una disputa, digamos, legal muy anticipada. Vamos a dejarlo quizás eso para el fondo de la campaña. Pero definitivamente creo que no se ha manejado muy bien el término no de la pequeña minería, sino de la minería ilegal,
Yo creo que ha habido cosas, por lo menos, digamos, relativamente extrañas, ¿no? Quiere decir que este Congreso, porque usted ha generalizado, su frase ha sido general, ¿ha sido gestor de los intereses de la minería ilegal? En parte, En parte. en parte creo que sí. ¿Algunas bancadas más que otras? Hay parlamentarios que merecen todo mi respeto, sin duda, pero también hay que decir con total claridad que este es el peor Congreso de los últimos tiempos, ¿ah? Y creo que eso es un consenso ciudadano, además, por cierto, que además no hizo control político, ¿ah? Es decir, que ha cogobernado con la presidenta Boluarte, y que hoy día prácticamente gobierna directamente porque el presidente accesitario es una continuidad de la señora Boluarte, solamente que sabe ponerse mejor en escena, ¿no? Nada más. Ha hecho críticas bastante duras, incluso ha llegado a decir que hay que revisar casi todo lo que ha hecho este Congreso. Casi todo. ¿Qué cosa se salva? Que nunca uno puede decir que todo es absolutamente malo, ¿no? Pero yo lo que he dicho es que hay que revisar gran parte de lo que ha hecho este Parlamento, porque definitivamente creo que no han actuado políticamente ni siquiera. Es decir, no se trata de una política más a la izquierda, más a la derecha, sino yo creo que ha sido intereses sumados, empezando por los intereses políticos de ellos mismos, ¿ah? Es decir, el marco normativo electoral, por ejemplo, creo que en buena medida ha sido construido para beneficiarse. Ya venía de una crisis electoral, digamos, pasada, pero este Parlamento la ha agravado. ¿Y usted ha colaborado con este a través de ¿no? la bancada prista impulsar una reforma para desarmar esto que considera que ha sido... Bueno, yo creo que nadie puede estar a favor del marco normativo que Por ha ejemplo, mencionemos un caso que concreto. existan 43 partidos políticos. Es una dispersión, creo que absurda, ¿no? Me parece que eso definitivamente tiene que formar parte. ¿La bicameralidad la pondría en cuestión? Yo creo que en el caso del asunto de la bicameralidad no era el momento, ya que definitivamente la población había votado, la ciudadanía había votado en un sentido. Se debió respetar ese sentido de votación. Hoy día se hizo algo que en el asunto de fondo creo que está bien, pero en el tiempo creo que no fue adecuado. Por eso, ¿propondría un retorno a la unicameralidad? Yo creo que en este momento ya volver a retroceder sobre ya lo Rafael lo López avanzado. Aliaga lo dijo. Sí dice otras cosas también, ¿no? Pero creo que en eso estamos un poco distantes. ¿Usted mantendría la bicameralidad? Yo creo que algo que al final, en el tema de fondo, fue positivo, pero como gesto político fue un grave error. Yo creo que ya de volver a corregirlo ya es una cosa que quedaría en la esterilidad. Pero sobre todo en ese camino que usted dice que prácticamente ha sido diseñado de una manera tal que permanezca, que permita la permanencia de las organizaciones políticas con representación parlamentaria ahora. ¿Qué cambios haría usted para democratizar ese proceso que siente de alguna manera ha sido manoseado a favor de quienes están? Yo creo que la sobreregulación de la parte de las autoridades electorales sobre la vida de los partidos realmente existentes, pero a la vez la flexibilización de los requisitos que existieron también para la inscripción de los partidos, que hoy día, al contrario, se ha ido al otro nivel, es decir, es como que abres el espectro, pones determinadas normas y ahora luego cierras el sistema. Creo que ese tipo de cosas se tienen que revisar. Deme un ejemplo. Yo creo que el asunto de todo el marco normativo para la creación, digamos, de partidos políticos ha pasado de un extremo a otro. De la o de la nula regulación prácticamente, 25.000 firmas aproximadamente, a exigir ahora 700.000. Creo que hay un asunto... ¿Propondría una reducción ahí? Sí, pero no de adherentes como se hace ahora, por ejemplo, ¿no? Creo que el esquema de militantes, incrementándolo un poco, sería mucho mejor, ¿no? De acuerdo. Ahora, interesante porque también habla del presupuesto del Congreso. Sí, y ha propuesto llevarlo a la mitad, pero ahí hay una pregunta complicada o un reto complicado porque el Congreso es autónomo para su presupuesto. Sí, pero por ejemplo, mira, con liderazgo político todo es posible. Era lógicamente autónoma en el 2006 cuando se aprobó una ley para reducir a la mitad los ingresos y se hizo. Porque además de competir en la línea presidencial, vamos lógicamente a tener una buena bancada parlamentaria prista y lógicamente esa bancada llevará esta propuesta. Creo que el presupuesto del Parlamento ha llegado a niveles realmente obscenos, ¿no? En el 2011, cuando el APRA era numéricamente importante, el presupuesto del Congreso era de 350 millones. Hoy día es de 1.400 millones. Se ha multiplicado por 4 y siguen siendo antes 120, hoy día 130. ¿Es una propuesta del plan de gobierno la reducción del presupuesto? Es una propuesta que definitivamente va a formar parte de nuestra agenda social presentada para abril del próximo año, ¿no? Pero va a tener que lidiar ahí con otras bancadas porque difícilmente con la fragmentación que hay
se tendrá una mayoría para cambios radicales. Pero en el 2006 el APRA no era la primera minoría, acuérdate, era la segunda. La primera minoría era la bancada del señor Humala, que tenía 40 y tantos, nosotros teníamos 36. Y con 36 parlamentarios logramos el consenso suficiente para llevar a cabo una reforma como la reducción de los sueldos de los congresistas a la mitad. Y yo creo que eso ahora podría aplicarse también. Creo que la política tiene que demostrarle al ciudadano algún nivel de empatía. Se ha vuelto sumamente frívola. ¿Frívola? La política sí, mira como una presidente que dice que va a transformar el Perú y se transforma solo el rostro, ¿no? Creo que eso es algo que marca mucho. Dice mucho, y usted además dice que ¿qué impresión le causa hasta el momento del gobierno del señor Gerí? ¿Le reconocería algún mérito? Hay que ser justos en el hecho de que no tiene mucho tiempo de haber accedido al poder, uno, pero yo creo que salvo la puesta en escena, que definitivamente es muchísimo mejor que la presidenta Boluarte, que no declaraba a la prensa 150 días, que tenía el hermano, que tenía una complicidad, me parece bastante compleja con el tema de la no captura de Cerrón, en fin, un rosario de cosas el Guayqui. La valla le quedó pues hiper baja al que iba a venir, ¿no? Ahora, el señor Gerí no es que declare a toda la prensa. No, yo tampoco creo que tenga una actitud abierta a los medios, pero respecto a la señora Boluarte que estuvo 150 días sin hablar, yo creo que hay una diferencia. Pero en el tema de fondo, creo que es una continuidad mejor marketada, ¿no? Usted ha criticado el estado de emergencia, la continuidad de los estados de emergencia. Respecto a que es una medida que puede servir siempre y cuando esté en función de otras medidas que sean tomadas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de descansar normativamente más en las Fuerzas Armadas para el cuidado de las fronteras, uno de los mecanismos puede ser el estado de emergencia, sin duda. Pero si está aislada, si solamente estado de emergencia por estado de emergencia, no va a solucionar nada. Es como cuando la presidenta Boluarte decía que iban a evitar que dos personas vayan en una misma moto lineal. Al final ni siquiera nadie hizo caso. O cuando dijo, vamos a abrir el debate de la pena de muerte. Cosas que son aisladas, son avellanas. Lo que el país necesita es 5 temas juntos, puntuales. Los que hemos mencionado aquí. Que hemos propuesto, exactamente. Y usted ha descartado, además, el retiro o que el Perú deba retirarse del sistema interamericano de justicia. Por varias razones. Primero, por una cuestión de principios. El APRA históricamente ha reivindicado el asunto del sistema interamericano de derechos humanos, cree en los derechos humanos. Un caso icónico fue el asilo de Aya de la Torre, por ejemplo. En fin, ¿creemos que el sistema se ha politizado? Sí. ¿Creemos que el sistema tiene múltiples críticas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Betsy Chávez. En el caso de Betsy Chávez creo que he sido bastante claro en mis declaraciones cuando he mencionado que estoy de acuerdo con la suspensión de las relaciones con México, porque siento que México definitivamente estaba interfiriendo en los asuntos internos del Perú, ya con el tema Castillo, ahora con el tema Betsy Chávez. Por lo tanto, en eso respaldo lo que ha hecho el gobierno. Pero le hubieran tragado el salvoconducto si hubiera estado en la presidencia. A eso voy. Una cosa es que estoy de acuerdo con que se suspendan las relaciones con México porque siento que México está interviniendo políticamente en el Perú, pero otra cosa es que cuando ella ingresó, todavía esas relaciones estaban vigentes. Y por lo tanto, contrario a lo que me puede parecer, creo que el derecho internacional debe de una u otra manera respetarse, ¿no? Es decir, extender el salvoconducto. Creo que no habría otra opción. Ojalá que este gobierno lo haga, ¿no? Creo que es... ¿Y el caso de la señora Heredia en Brasil? Bueno, eso es un poco más complejo, ¿no? En el sentido de que ya está, ahí ni siquiera hubo resistencia, Boluarte ni siquiera permitió el debate sobre el tema, ¿no? Claro, pero hay una situación política en el propio Brasil. La oposición está reclamándole al gobierno haber concedido ese asilo. Seguramente van a hacer presiones políticas. Yo creo que la señora Heredia definitivamente es culpable de todas las cosas que se le acusan y creo que definitivamente hay un esquema de otra naturaleza que no va tanto por el esquema político como pienso que va por México. Yo creo que lo de Brasil es más un esquema comercial. Recuerda que acá hubo una gran estructuración de una mega corrupción que básicamente eran de mega empresas constructoras brasileñas, pero apoyadas políticamente por una tendencia política clara en Brasil. Eso tampoco podemos negarlo. Por lo tanto, parece un pago de favores, sinceramente, ¿no? Correcto. Ahora, usted es ganador en las elecciones del APRA, pero eran 14 las opciones. Es decir, también había una suerte de fragmentación. No eran 2 o 3, eran 14. Tú sabes que Luis Alberto Sánchez decía hace muchos años que ser aprista es una manera de ser peruano. Entonces, ante la fragmentación que existe en el Perú, el APRA también de una u otra manera la sufre. Pero nosotros podemos estar a la vanguardia y decir que podemos lograr un clima de unidad y darle una demostración cívica al Perú que a pesar de las múltiples tendencias, luego podemos construir una unidad importante. Y en el APRA se va a construir esa unidad. Desde que ha ganado, por lo menos la última declaración que he leído suya, había referido que todavía no había conversado ni con Jorge del Castillo, ni con Javier Velázquez Quisquein. ¿Ya lo hizo? Aún no, pero en estos próximos... ¿Y cuándo será el momento oportuno? Yo creo que ya viene acercándose el momento oportuno, sin duda, ¿no? Porque sorprende, porque ya ganó.
y no ha habido, ni siquiera ellos lo han llamado. Bueno, digamos, uno puede esperar del gesto democrático, de cortesía ¿Lo democrática. esperaría usted? ¿Usted esperaría que ellos...? Ya no hay que esperarlo, ahora creo que puedo tomar la iniciativa en cualquier momento, sin duda, y no me hago problemas por eso, ¿no? Yo lo sé ese respeto problema, pero y les tengo afecto, ¿no? le hace ruido que no le hayan llamado a felicitarlo, ¿o no? No es necesario, basta que hayan aceptado los resultados como lo han hecho disciplinadamente, ¿no? También habló dentro de estos 5 puntos que habíamos revisado, que son, bueno, su propuesta para atender el tema de la inseguridad, la reforma policial. La reforma policial pasa ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer en la policía? Bueno, muchísimas cosas. En principio yo creo que hemos tenido una perspectiva de falta de especialidad, creo que es algo que hay que reconocer. Primero, lo importante y fundamental sería crear un grupo especial de inteligencia orientado a la búsqueda y captura de los cabecillas del crimen transnacional en el Perú. Eso es básico. En segundo lugar, creo necesario convocar a las mejores policías del mundo para hacer una reforma y limpieza de la Policía Nacional. En tercer lugar, creo que hay que incrementar el número de policías en un plan de 5 años. Yo planteo... ¿Usted plantea duplicar el número de policías? Prácticamente duplicarlo, sí. En esos 5 descentralizando años. ¿Pero cuáles escuelas. son los alicientes para que cada vez más jóvenes digan, ok, quiero ser policía? De acuerdo. Mejoras económicas, creo definitivamente. Mejoras de la forma como ellos pueden realizar sus tareas, equipamiento, etcétera. El tema de salud. Creo que hay que reflexionar sobre el estado de situación del hospital de la policía en el país, que realmente está abandonado, básicamente, ¿no? Y creo que hay que potenciar. ¿No hay algo de recuperar un poco también la mística policial? Forma parte ¿La definitivamente reputación de la policía? Absolutamente, y eso pasa por un proceso de limpieza y eso pasa por un proceso de estímulos para que juventud, por ejemplo, profesional, pueda asimilarse a la policía. Por eso estoy planteando un programa nacional de asimilación policial. Estoy planteando también estímulos de manera importante para aquellos que han hecho servicio militar puedan asimilarse rápidamente a la policía. El tema de potenciar la descentralización de las escuelas me parece algo fundamental. Últimamente se ha cuestionado el hecho de que se haya eliminado, por ejemplo, con el señor Gerí, ciertos requisitos para los ascensos. ¿Usted restablecería, por ejemplo, esto que se ha criticado? Yo creo que ser sumamente cuidadoso ¿Cree que el con el tema de la presidente... carrera. Yo creo que la política, Mariela, no debe intervenir en estas cuestiones referidas. Hay que respetar la institucionalidad de la policía. ¿Y por qué cree que ha ocurrido? Por intereses, y no hablamos solamente de Gerí en el caso de que se haya equivocado en este tema, que seguramente lo ha hecho, pero recuerda usted que durante, por ejemplo, el gobierno de Humala, creo que se dejaron de lado 18 o 20, digamos, gente que estaba en carrera para ser comandante general de la policía y se eligió a alguien que estaba del puesto 21 para abajo. Creo que ese tipo de manoseo hay que rechazar, hay que respetar la institucionalidad de la policía, hay que devolverle la moral a la policía, hay que equiparla mejor y definitivamente dentro del incremento que nosotros estamos planteando de los efectivos policiales, tenemos que hacer incidencia en aquellos que están dedicados a la investigación criminal. Ellos ahora son 5.000 a 6.000, yo creo que hay que pasarlos por lo menos a 20.000. El presidente ¿no? se ha reunido con una comitiva, un grupo de trabajo de especialistas extranjeros, sobre todo norteamericanos, para esto. ¿Cuál es su lectura sobre los pasos que ha dado Gerí en este que debería ser un punto, digamos, de atención en su agenda de corto plazo? Me parece que son avellanas. Me parece que es una puesta en escena. Cuando dice avellanas, ¿qué? Fuegos artificiales. Fuegos artificiales, sí. No veo que esté tomando, digamos, las medidas simultáneas a la vez que el país requiere. ¿Porque no sabe? ¿Porque no puede? ¿Porque no le interesa? Bueno, yo creo que no esperaba asumir, tan pronto el tema o asumirlo en general. Pero no hay que ser ingenuos. En el Congreso ya se sabía que existía la posibilidad de vacar a la presidenta Boluarte. Es más, le preguntaron al propio Gerí cuando asumió la presidencia del Congreso sobre esa posibilidad. Estaba en el mapa, estaba en el radar esa posibilidad. Pero una cosa es la posibilidad y otra cosa es la certeza cuando ocurre, ¿no? En fin, pero eso demostraría que el Congreso tampoco tiene idea, porque si usted pero ha dicho no te, que te queda duda claro, de que tiene idea. Si es el actor te voy a decir del algo. Congreso, sí, Mira, por más favor. allá de entrar al debate específico, pero este Parlamento tiene el problema de la inseguridad desde que entró en funciones. Desde el 2021 el problema de la seguridad y era un problema potente. Ha esperado 2 o 3 años para recién entrar a legislar sobre ese tema. Y lo ha hecho con tan poca finura que ha generado otro tipo de debates. Por lo tanto, en efecto, este Congreso no tiene ni idea tampoco qué hacer como marco normativo para el tema de la seguridad. Y Gerí es parte de este Parlamento, finalmente. Por lo tanto, grandes cambios van a ser difíciles que se den, ¿no? ¿Puedo deducir por todo lo que nos ha dicho hoy que usted siente que el Congreso ha legislado para sí mismo? En parte, claro, partiendo del asunto del marco normativo, por ejemplo, electoral, ¿no? Creo que definitivamente ha habido una orientación para beneficiarse, ¿no? Y no solamente eso, sino desde el punto de vista de las joyerías que existen. Creo que eso también es evidente, por eso estamos planteando la reducción del presupuesto del Parlamento a la mitad y creemos que es algo viable.
120 parlamentarios en el 2011 podían funcionar con 350 millones. ¿Por qué 190 con la bicameralidad no podrían funcionar con 700 millones? 700 es lo que he hecho, que es la mitad de lo que tienen ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Encantado y de haber estado seguramente acá. vamos a tener una nueva oportunidad para seguir Cuando me profundizando convoque, encantado, sobre las gracias. propuestas. Muy amable, gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos